En la sección 26 hablamos sobre los potenciales de celda en condiciones no estándar. Ya hemos visto que la condición estándar es una atmósfera de presión, 25 grados Celsius y una concentración para las disoluciones igual a 1 molar. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es ver qué pasa si no estamos en esas condiciones y hay algo distinto, ¿verdad? Como lo menciona aquí, se ha visto cómo calcular la fuerza electromotriz de una celda cuando los reactivos y productos están estándar. Sin embargo, al descargarse una celda voltaica, se consumen los reactivos de la reacción y se generan los productos, de manera que las concentraciones cambien. La fuerza electromotriz disminuye progresivamente hasta que el potencial eléctrico es cero y se dice que la celda muere o que la batería se acabó, ¿verdad? En esta sección estudiaremos cómo se puede calcular la fuerza electromotriz generada en condiciones no estándar mediante una ecuación derivada primero por Walter Nernst. Él fue un químico alemán que estableció muchos fundamentos teóricos de la electroquímica, ¿verdad? Toda una eminencia, ¿verdad? Como siempre estas personas eh, contribuyentes en la historia de la química. Ujú. Bien, entonces aquí eh, lo que hacemos es recordar eh, que en el capítulo 19, cuando yo necesitaba eh, calcular el cambio de energía libre en cualquier condición, eso era igual al cambio de energía libre en condición estándar más este término que teníamos por acá, donde R es la constante de los gases ideales, T la temperatura y Q lo habíamos denominado cociente de reacción, que era una forma de expresar las concentraciones de productos y reactivos. Mm. Entonces, bueno, para no entrar aquí en detalles, ¿verdad? Se hicieron algunas sustituciones matemáticas y demás. Al final, em, tenemos esta expresión 2016 que la conocemos como la ecuación de Nernst. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta expresión? Bueno, el E sería el potencial de celda en las condiciones no estándar, en cualquier otra condición que no sea el estándar. Entonces, ese potencial de celda sería igual al potencial estándar menos, y ya esto nos parece familiar, ¿verdad? Tenemos aquí em, común, ¿verdad? Ya lo vimos antes. Constante de gases ideales, temperatura, cantidad de electrones transferidos, constante de Faraday y el logaritmo natural de la constante Q. Aquí, por un asunto de, ¿verdad? Dicen que normalmente por costumbre, en la ecuación de Nernst, no usamos logaritmos en base 10 que son, perdón, no usamos logaritmo natural, sino que más bien acostumbramos a usar logaritmo en base 10. Entonces ellos hacen esa transformación, sustituyen. Al final, la ecuación que nosotros vamos a usar como ecuación de Nernst es esta ecuación 2018. Esto, muy importante, esta ecuación se utiliza igual a 298 Kelvin, ¿sí? Si la temperatura no fuera 298 Kelvin, entonces
yo utilizaría la ecuación 2016, donde yo puedo introducir la temperatura a la que se está trabajando, ¿sí? Em, pero bueno, eso sería entonces la relación que tenemos. Ujú. Entonces, mm, aquí lo que nos hacen es explicarnos un poquito cómo vamos a trabajar el término Q, ¿verdad? Entonces, lo que nos dicen, ¿verdad? Es, podemos utilizar esta ecuación para calcular cuál es la FEM, ¿verdad? La fuerza electromotriz o la E, producida en condiciones no estándar. O yo la puedo usar para determinar la concentración de algún reactivo o producto, ¿sí? Entonces, si tenemos otra vez, ¿verdad? La reacción con la que arrancamos el capítulo, zinc contra cobre, em, y yo aquí recuerdo que la cantidad de electrones que se transferían eran 2, ¿verdad? Y si también recordamos que cuando vimos antes esta reacción en el capítulo, el potencial de celda estándar, ¿sí? El estándar era 1.10. Y si estoy a 298 Kelvin, entonces esta ecuación, la 20 de 18, se me transformaría en esto, ¿verdad? Aquí N son 2, aquí lo estoy sustituyendo por 2. 0,0592 voltios ya es como una constante que va aquí arriba. 1.10 voltios va por acá. Y aquí sería el logaritmo. ¿Y qué es esto, verdad? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Entonces, recordemos que eh, es la expresión de la constante la expresión de la constante del equilibrio. O sea, los mm, productos van arriba elevados a el coeficiente que está equilibrando la reacción y los reactivos van abajo. Pero recordemos que también los sólidos puros se excluyen de la expresión del equilibrio. Entonces, realmente de productos tenemos estos dos acá, pero como el cobre está sólido, no se pone. Solo pongo el zinc arriba. Y los reactivos van abajo, pero de estos dos reactivos el zinc está sólido. Entonces no lo pongo abajo. Sí, solo pongo el cobre. ¿Sí? Entonces, en condiciones estándar, la concentración de estas disoluciones era 1 molar en condiciones estándar, ¿sí? Pero si ya no estoy en condición estándar, por ejemplo, aquí nos dicen, imagínate que tu concentración de cobre no es 1 molar, sino 5 molar. ¿M? Mientras tanto, que considera que tu concentración de zinc no es 1 molar, sino 0.050. Entonces, si yo tuviera estas condiciones, las sustituyo aquí, hago el cómputo y me da que me da 1.16. ¿Sí? 1.16 voltios. Entonces, lo que dice acá es, así, aumentando la concentración del reactivo cobre más 2 y disminuyendo la concentración del producto zinc más 2, relativa a las condiciones estándar, se incrementa el valor de la celda, ¿sí? Entonces, el potencial de la celda es 1,10, pero si yo uso una concentración más alta de cobre, yo puedo tener un voltaje mayor. Vamos, eso es lo que nos dice ahí la ecuación de Nernst. Entonces, ¿verdad? Nos lo mencionan por aquí, la ecuación de Nernst ayuda a comprender
porque la fuerza electromotriz de una celda voltaica cae al descargarse la celda, ¿sí? Al convertir los reactivos en productos, el valor de Q va aumentando, de modo que el valor del potencial de celda disminuye y finalmente se obtiene un potencial de celda de cero, ¿sí? O sea, esta es la ecuación que nos permite entender por qué entonces conforme va procediendo la reacción de oxidación, o sea, yo voy teniendo cada vez eh, em, mayor concentración de los reactivos, ¿sí? Voy teniendo mayor concentración de los reactivos. Eh, y entonces eso me provoca que este término se termine volviendo tan grande que al final anule eh, el potencial estándar y el potencial de la celda se vuelva a cero. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí nos hacen otra conexión mm, entre parámetros, ¿verdad? Eh, Cuando un sistema está en equilibrio, el delta G era cero, ¿sí? Eso lo vimos en el capítulo, en la sección 19.7. Entonces, cuando el potencial de celda es cero, la reacción de la celda alcanza el equilibrio y no ocurre reacción neta alguna. Vamos. Entonces, eso súper, súper, súper interesante. Ujú. Entonces, para ilustrar eh, estos conceptos, ¿verdad? Vamos a revisar los ejercicios resueltos 2011 y 2012 para ver cómo eh, se manejan entonces estos valores y estas relaciones aquí. Entonces, dice, calcule la fuerza electromotriz a 298 Kelvin para una celda voltaica en la que la reacción es esta que tenemos aquí. Ujú. La reacción es esta que tenemos acá. Esta es nuestra reacción. Y las concentraciones, como podemos ver, no son concentraciones estándar, porque las concentraciones estándar son en 1 molar. Entonces, apenas veamos un ejercicio como este y vemos que las concentraciones no son 1 molar para todas las especies, estamos en un ejercicio que tiene que ser resuelto mediante la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, pensando en el término Q, que es el más importante de evaluar antes de ejecutar la ecuación de Nernst, quienes están aquí en productos serían esos del lado derecho. Veamos que el yodo está sólido y el agua está líquida. Entonces, estos dos no se incluirían en la expresión del equilibrio. Ujú. Viendo el lado izquierdo, todo está acuoso. Entonces, estas tres especies sí las tendría que escribir yo en la expresión de Q. ¿Mm? Así que, entonces, yo la concentración de cromo más 3 me la están dando por acá. Y ese cromo más 3 eh, tiene un 2 adelante. Recordemos que entonces las concentraciones tienen que elevarse al coeficiente que equilibra la reacción. Entonces este 1.0 por 10 a la menos 5
habría que elevarlo a la 2. Precisamente es lo que ellos han colocado aquí en esta parte. Ujú. Y eso es lo que va en la parte de arriba, la parte de los reactivos. La parte de los productos va abajo. Entonces, la concentración de dicromato es 2, pero no tiene ningún número adelante, así que se pone nada más como un 2. La concentración de hidronio es 1 molar y tiene 14 adelante, entonces ese 1 sería elevado a la 14, pero 1 elevado a la 14 a 1, ¿verdad? Entonces eso no, casi que ni habría que ponerlo. Y la concentración de yoduro también es 1 molar e iría elevada a la 6, pero igual, 1 elevado a la 6, pues no pasa nada, ¿verdad? El resultado de este cociente Q tendría un valor entonces de 5 por 10 a la menos 11. Ujú. Entonces, siendo así, lo que nos toca es, sustituir, ¿verdad? Nada más acá, ¿verdad? Sí, tal vez rápidamente en identificación de quién se oxida, quién se reduce. Veamos que aquí el dicromato tiene 7 oxígenos, ¿ok? 7 oxígenos que trabajan menos 2, así que 7 por menos 2 son menos 14. Los dos cromos deberían aportar entonces 12 cargas positivas para que esas 12 cargas negativas con las 14 negativas del oxígeno nos termine dando una carga global menos 2. Entonces estos dos cromos aportan más 12, pero como son dos, cada uno aporta más 6. ¿M? Entonces el cromo está pasando de más 6 a más 3. ¿Sí? Quiere decir que el cromo está pasando de más 6 a más 3, significa que él se está reduciendo. ¿M? Reduciendo. Y cada cromo está eh, gan- ganando 3 electrones. Pero como son dos cromos, entonces son 6 electrones los que están involucrados aquí. Ujú. Son 6 electrones los que están involucrados acá. Igual yo lo puedo hacer analizando el yodo, ¿verdad? Ven que aquí tengo 6 yodos negativos y aquí tengo 3 por 2, son 6 yodos en cero. Ujú. Entonces quiere decir que esos 6 yodos perdieron ese electrón para quedarse en cero. Y como cada uno pierde uno y son 6, pues son 6 electrones los que están involucrados. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en la ecuación de Nernst yo tengo que poner cuánto es la cantidad de electrones que se están transfiriendo. Y en este caso son 6. Este 0,05592 ya era un valor que venía en la ecuación. 0,79 es el, el valor de potencial estándar. Si yo no lo tuviera, lo calculo, ¿verdad? Pero como esto se hizo en el ejercicio resuelto 26, pues de ahí se saca. Si no, ¿cómo lo calcularía? Bueno, en condición estándar, yo agarro lo que está pasando en el cátodo y le resto lo que está pasando en el ánodo con la tabla 20.1, ¿sí? Y eso me daría el valor estándar. Eso sería el que yo colocaría aquí. Y bueno, ya finalmente logaritmo en base 10 de el parámetro Q que habíamos calculado aquí previamente. Se realiza el procedimiento y vemos que nos está dando 0,89 voltios. Ujú. Entonces, em, ¿qué pasa? Nos está dando un valor superior al que se obtiene en condiciones estándar. ¿Sí? Y lo que nos dice aquí es, este resultado es cualitativamente lo que se espera. ¿Por qué? Porque la concentración de dicromato es mayor a 1 molar y la concentración de cromo, que es un producto,
es menor a 1. ¿Sí? Entonces, si respecto a la condición estándar yo estoy usando más concentración de reactivos y menos concentración de productos, a mí el voltaje me va a dar mayor que el estándar. Bien, y bueno, para finalizar tendríamos el ejercicio 2012, que es muy similar, solo que aquí lo que nos piden no es cuál es el potencial de la celda en condición no estándar, sino más bien cuál es la concentración de una de las celdas. Entonces, por aquí dice, el potencial de una celda zinc hidrógeno es 0,45 a 25 grados Celsius. ¿Ok? Em, sí, no dicen que sea un potencial estándar, dicen que es el potencial de una celda, ¿verdad? Una celda que se armó, se mide cuál es el voltaje, ¿verdad? Con un voltímetro y nos da 0,45. Se sabe que ahí la concentración de zinc es 1 molar. ¿M? Y la presión del hidrógeno es 1 atmósfera. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la concentración del ion hidróneo? ¿Estamos? Entonces, primero que todo, tenemos que escribir la celda, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en la celda? Entonces, eso es lo que tenemos ahí en la celda. Zinc está reaccionando con el hidróneo para entonces el mm, perder electrones, ¿verdad? El zinc pierde electrones para quedarse +2. Quiere decir que si pierde electrones se está oxidando. Y el hidróneo se está reduciendo para formar hidrógeno. Entonces ya sabemos que aquí el potencial estándar de celda sería el potencial estándar de reducción de el cátodo o de la parte donde está ocurriendo la reducción menos el potencial estándar de reducción del ánodo o del lugar donde está ocurriendo la oxidación. Entonces vamos a la tabla, ¿verdad? 20.1 o al apéndice E. En el caso de la reacción para el hidrógeno, ya recordemos que estaba definido que es 0. De todas maneras, si yo lo busco en la tabla, voy a ver que es 0. Y para el zinc es menos 0,76. Hago la resta, 0 menos 0,76 me da 0,76 positivo. Este es el potencial de celda estándar, ¿verdad? Porque lo estoy sacando con base en el apéndice E o las tablas. ¿Cuántos electrones están aquí involucrados? Bueno, veamos que el zinc está pasando de 0 a +2. Entonces son 2 electrones los que le está perdiendo, ¿verdad? Entonces tendríamos por acá, ¿sí? Son 2 electrones. Muy bien, entonces ya con esos valores yo podría sustituir en la ecuación de Nernst. Eh, el potencial de la celda en la condición que se tiene es 0,45. ¿M? El potencial estándar ya lo acabamos de calcular y debió, si estaba estándar, debió ser 0,76, pero ahí ya vemos que no está en condición estándar esa celda porque más bien tenemos un voltaje menor del que tendríamos en la condición estándar. 0,0592 es una constante que viene aquí incluida en la ecuación. 2 es la cantidad de electrones que se están transfiriendo en la reacción
y pondríamos logaritmo de Q. Q, en este caso, sería para esta reacción. No incluimos el hidrógeno, que es un gas, ¿sí? Incluimos, y no incluimos el zinc sólido, ¿verdad? Solamente incluimos la concentración de zinc más 2 iría arriba, ¿sí? Em, perdón, es que aquí, ok, ok, aquí esto es presión parcial de hidrógeno. Entonces la presión parcial de hidrógeno sí la ponemos. El dato está dado en presión parcial de hidrógeno. Entonces sí lo ponemos. De todas maneras es 1. La concentración del ion zinc más 2 también es 1. Y la concentración que no sabemos es la concentración de hidrógeno, ¿sí? La de zinc sólido no la ponemos porque los sólidos no se ponen en em, la expresión del equilibrio, ¿sí? Muy bien, entonces entonces aquí lo que haríamos entonces es poner esto en el solver, ¿verdad? Ya tenemos todos estos datos que están aquí, ya los tenemos. Y yo simplemente lo que tendría que hacer es despejar, ¿verdad? Que ellos lo hicieron. Y quitaron el logaritmo, ¿verdad? Se quita de esta manera. Se despeja, ¿verdad? Igual con el solver yo desde acá, yo puedo pedirle que me despeje esta X incógnita. Mi X es el hidronio al cuadrado. Que me lo despeje y entonces aquí estoy obteniendo 6.6 por 10 a la menos 6 molar. Entonces, lo que estamos viendo es que claro, no, la condición estándar sería que la concentración fuera 1 molar, pero vemos que más bien es bastante pequeña, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Este, yo si tengo una concentración baja de reactivos, y aquí el hidronio era un reactivo, lo que va a ocurrir es que voy a tener menos voltaje que el estándar, ¿sí? Menos voltaje que el estándar. Entonces, eh, podíamos, al ver que, al comparar estos dos valores, cualitativamente, sin hacer el número, podíamos predecir, dado que 0,45 es menor que el estándar, que la concentración de los reactivos es menor que la concentración estándar, ¿sí? Aquí un comentario interesante, ¿verdad? Que es que es posible utilizar una celda voltaica cuya reacción de celda implique hidronio para medir la concentración de hidronio o pH. Entonces, un medidor de pH es una celda electroquímica especialmente diseñada con un potenciómetro calibrado para leer de forma directa el pH, ¿sí? O sea, aquí lo que nos están diciendo es el pH, cuando nosotros lo medimos, está relacionado con cierto voltaje. Todo está entrelazado en la naturaleza y en la química, ¿verdad? Entonces eso es sumamente interesante. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos aquí como ecuación de Nernst y sería la manera en que la utilizaríamos para nosotros em, em, calcular los potenciales de celda cuando las condiciones no son las estándar.